yo siento que cubrir es como estas noticias, es por un lado ser testigo de la historia y también sirve para mirarnos como país y como continente. Siempre sirve para eso también, mirar más allá de la cordillera. Y se ven hartas cosas que son comunes a América Latina, no somos tan distintos como a veces creemos. Y a mí lo que más me preocupa es palpar en la calle una vez más en otro país. Hace poco estuve en las elecciones de Brasil, donde ganó Lula. Había estado en las anteriores cuando había ganado Bolsonaro. Este descontento con los políticos en general, con la forma en que ejercen la política, cuando no es con mayúsculas, sino que es con minúsculas, contra la corrupción, mucha molestia, mucho desencanto. Entonces es complicado porque las democracias no se acaban solamente con golpes de Estado. Esa es una forma. Claro. Y de hecho Pedro Castillo intentó un autogolpe, se diga lo que se diga, pero también se acaban cuando se van horadando desde dentro, de a poco, cuando se va minando la confianza en las instituciones, cuando se van haciendo cada vez más común los casos de corrupción. Imagínate que en Perú, el que fue a presentar el presupuesto, el anterior, el último presupuesto, quien lo fue a presentar, tuvo que pedir que le levantaran el arresto domiciliario. Para poder presentar el presupuesto. Al Parlamento. O sea, de eso estamos hablando, entonces... Ahora, déjame planteártelo así. Se habla que la corrupción es como el cáncer, ¿no?, de las democracias, que acá en América Latina como que la tenemos muy presente. Ha estado ocurriendo esto en Perú, al mismo tiempo en Argentina había un proceso contra la vicepresidenta y expresidenta. Con condena ya. Claro, pero en Europa también ha habido ahora la vicepresidenta del Parlamento Europeo. Claro, entonces es como un fenómeno global que tiene que ver con que hoy día tenemos más acceso a información y por lo tanto es menos posible hacer eso y pasar colado como era antes. ¿O será que la ambición ahora está más? No, yo creo que la gente no es más mala ahora que antes. Yo creo que es verdad que hay más mecanismos de control, pero también hay nuevas formas de criminalidad. Así como uno dice, bueno, pasamos de un lanzazo a un portonazo, el cuello y corbata también va evolucionando sus formas y una de las formas desde siempre de corromper, lo que pasa es que tal vez antes no sabíamos tanto, pero se va sofisticando la forma de corromper y de permear todas las instituciones y de irse haciendo en el fondo dueño de todo esto. En Perú, donde cada país tiene su particularidad, en Perú está el tema de la minería ilegal, de la tala ilegal también de bosques amazónicos. Entonces, todas estas cosas van ayudando a que se busquen otras formas de ir horadando y cooptando en el fondo desde nivel municipal hasta nivel central los aparatos estatales para poder seguir delinquiendo. Y ahí uno se pregunta, ¿y nosotros somos un país que un tanto excepcional desde ese punto de vista? Porque recordemos que hasta hace no muchos años Chile lideraba los rankings de los países menos corruptos del mundo. Algunos decían que tiraban billetes para salir en los primeros lugares del ranking. Y evidentemente Chile tiene corrupción en muchos lados, pero no tenemos esta situación tan evidente de juicios a ámbito político. Aquí ha habido cuestionamientos por las sanciones a aquellos empresarios, por ejemplo, que han caído en hechos de corrupción, las clases de ética como un ejemplo. ¿Cómo ves tú esa sensación de lo que ocurre acá dentro de nuestras fronteras? Yo lo que veo es que es difícil determinar en qué punto estamos, pero sí me gusta saber o tratar de entender cómo hacer para no llegar a un punto que puede ser mucho más complejo todavía. Y creo que de repente nos hacemos como trampa en el solitario con el tema de la corrupción, porque en el caso del MOP Gate se llegó a un acuerdo político, no se sancionó finalmente penalmente los sobresueldos, ¿no? Hubo un acuerdo político entre los diversos sectores y se llegó a un acuerdo en que se dijo, ¿sabes qué? Esta plata que se les pasaban con sobre no era tributable, cuando todos sabemos que sí debió ser tributable. A todos nosotros nos harían tributar sí, claro, esa plata, ¿no? A cualquiera, al señor en la esquina, al que tiene un kiosco, a todos, ¿no? Entonces, y si no, les caen las penas del infierno. Y se dijo, pero se van a cambiar la normativa. Y se cambió, es verdad, se hizo mucho mejor la normativa, pero se dejaron ciertos espacios importantes. Después vinieron los casos de corrupción de la política, los casos Penta, SQM, y al principio estaban muy animados algunos con la investigación de los fiscales hasta que el agua del financiamiento ilegal llegó a casi todos, no podemos decir que a todos, pero a muchos sectores de la política, y ahí se pararon las investigaciones, y ahí hubo un acuerdo transversal, no escrito evidentemente, en favor de la impunidad de estos delitos, que se hacían errores además. Claro. Entonces, que era la única forma que claro, teníamos de financiar, todos lo hacían. Y lo cual no es verdad, porque en el fondo decir que todos lo hacían es decir que nadie es responsable, es una forma cómoda de eludir que hubo gente que no era así. No todos los políticos son así, no todos los empresarios son así. Pero es más cómodo decir eso para que nadie tenga que hacerse cargo, ¿no? Y entonces de nuevo se pactó una impunidad, y todos lo sabemos. Y lo que se hizo fue, vamos a mejorar la ley, es verdad, se mejoró el financiamiento público, es un gran avance, esa es la parte positiva, esa es la parte medio llena del vaso, pero la parte medio vacía es que no hubo persecución penal real, cayeron unos pocos.
Entonces, y quedan algunos casos pendientes. Entonces, de nuevo, se cambian las instituciones, se cambian las leyes, eso es bueno, es un avance, no se cambian todo lo que se debieran cambiar. Todavía, ponte tú, el Ministerio Público no puede perseguir por iniciativa propia los delitos, no solamente los que tienen que ver con tributarios, tampoco los de aduana y otros tantos más, los que tienen que ver con colusión, varios de ellos tampoco, a menos que haya una denuncia previa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Entonces se cambian las cosas, no se cambian del todo lo que se debiera y no se persigue penalmente. Entonces yo creo que la sensación también de la gente termina siendo de hastío y yo creo que está poco estudiado, pero parte importante del descontento de la gente durante el estallido tiene que ver efectivamente con la impunidad, con la colusión. O sea, tú te preguntas, yo alguna vez se lo pregunté a Juan Sutil desde la CPC, ¿cuántas empresas habían sido expulsadas de la CPC o de la SOFOFA por los casos de colusión? Cero. Ninguna. Ninguna. Entonces, y cuando hablan de errores en vez de delitos, cuando se usan eufemismos, cuando no se investiga, por más que se cambien las leyes, lo cual es bueno, primero se tienen que cambiar del todo y lo mejor posible, hay temas pendientes, y también yo creo que la gente es capaz de entender que en un país con recursos limitados las conquistas sociales se van a demorar, pero lo que no es capaz de entender, porque no cuesta un peso, es que el trato frente a la justicia no sea igual.